Hola mis amados hermanos, te habla tu amigo el pastor Rafael Andrade de tu canal 70 veces 7. Como les prometí, hoy les traigo un tema bien importante y que en muy pocas iglesias se habla de este tema. ¿Ve? Y se habla poco de este tema porque definitivamente la predestinación eh, aparta, saca al hombre de en medio y coloca a Dios en su lugar. Y cuando hablamos, amado hermano, y quiero primero hacer este, primer abreboca, cuando hablamos de predestinación, quiero um, describir, desglosar, quiero explicar un poco lo que es la predestinación, porque a veces la gente oye la palabra predestinación, pero bueno, muchas personas verdaderamente no tienen claro lo que significa, lo que es esta palabra, ¿eh? Y bueno, no le prestan mucha atención, pero la predestinación, mi amado hermano, es el decreto eterno, soberano y gratuito de Dios a través del cual, según el consejo de su propia voluntad y para la gloria de su nombre, Él ha determinado desde la eternidad el destino final de todas las cosas y en particular la salvación de los elegidos en Cristo, sin basarse, mi amado hermano, en ninguna obra, porque no se trata de obra, tampoco en ninguna fe o en algún mérito previsto en el ser humano. Dicho esto, acerca de la predestinación, quiero demostrarles algunas cosas a que el ego del hombre o por las cuales el ego del hombre rechaza la predestinación. Mucho de la predestinación tiene que ver con aquel versículo de la Escritura que dice que Dios nos escogió inclusive antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Eso es predestinación, mis amados hermanos. La predestinación es un lenguaje bíblico, no es un invento teológico. Antes de rechazar la predestinación, yo quisiera que verdaderamente usted fuese honesto con la escritura. Porque si usted rechaza la predestinación, usted está rechazando la obra de Dios Padre, que es quien nos predestina. Es decir, Dios Padre toma o tomó a su pueblo y lo predestinó para ser salvo. Muchos de ustedes, ¿eh? O muchos de ustedes, nosotros, para incluirme, fuimos predestinados para la salvación por gracia, porque no es por obra, porque si es antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, no había ninguna obra, porque ni siquiera habíamos nacido. ¿Sí me entiende? No es tampoco por fe, porque como no habíamos nacido, no habíamos demostrado tener fe o no. Ni tampoco es por mérito, porque no habíamos hecho nada como obra que nos diera el poder merecer la salvación. Sin embargo, Dios Padre nos
predestinó, es decir, predestinó a su pueblo. Aquí yo voy a lanzar algo que a mucha gente no le va a gustar. Sé que no le va a gustar y no le va a gustar obviamente porque no lo entiende. Y el ser humano lo que no entiende, lo que no conoce, lo rechaza. La Escritura dice que Cristo murió por todos. Sin embargo, ¿cómo se explica ese texto? Que esto es un tema que vamos a estar hablando o desarrollando después. La explicación de este versículo está sacada de contexto y no se explica de la manera correcta, porque Cristo murió solo por los escogidos. Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Solo uno. ¿Ve? Porque bueno, así estaba escrito. Entonces, mi amado hermano, la predestinación es el decreto eterno, soberano y gratuito de Dios, a través del cual Él, según su propio consejo y para la gloria de su nombre, determinó desde la eternidad todas las cosas, el final de todas las cosas, cómo va a comenzar, cómo va a terminar, incluyéndolo a usted y a mí, es decreto de Dios. A eso se le llama predestinación. Porque la predestinación, mi amados hermanos, tenemos que tomarla de forma honesta. ¿Ve? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Ve? Y aceptar que somos salvos porque fuimos predestinados para ser salvos. El Padre nos predestinó, nos escogió. Se recuerda que en el tema que estuve comentando con ustedes, donde hablamos del don de la lengua, les comenté cuál era la función de la economía de la Trinidad, que no tiene que ver, vuelvo a repetir, con nada de la economía, sino la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que es importante que todos entendamos esto, por eso lo voy a repetir. Por eso existe algo que se llama predestinación. El Padre predestina, Cristo redime y el Espíritu Santo santifica. Por eso debemos tomar la predestinación de manera honesta. No la podemos rechazar, porque si rechazamos la predestinación, si nosotros decimos que no es el Padre el que predestina los que van a ser salvos, sino que todos van a ser salvos, entonces tenemos que decir que la obra de Dios no es una obra sabia, porque es que no todos vamos a ser salvos. No todo el mundo va a ser salvo. Cristo murió por todo el mundo en la cruz, pero no todo el mundo ha aceptado a Cristo. Y cuando Cristo venga, porque tenga la plena seguridad de que Cristo va a venir, porque así lo dice el Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, no todo el mundo va a creer. Y cuando Cristo venga ya no va a haber tiempo de creer. Solamente van a creer los que han sido predestinados para la salvación a través del don de la fe, el perdón de los pecados y la santificación del Espíritu Santo. Esa es la obra de la economía del Señor. Ahora, mis amados hermanos, mucha gente rechaza esto de la predestinación porque creen que este término de predestinación nació en los tiempos de la Reforma, con Lutero, con Calvino, y esto no es así, mi amado hermano.
La predestinación no es una palabra ni luterana ni calvinista. Predestinación es una palabra bíblica. Pastor, ¿usted me puede probar esto? Por supuesto. Vaya al libro de Efesios, capítulo 1, versos del 4 al 6. Dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios te escogió a ti para ser salvo. Dios me escogió a mí para ser salvo. Dios escogió un pueblo, no solamente la nación de Israel. Porque si Dios hubiese querido que solo los israelitas fuesen salvos, la escritura no hubiese llegado con el apóstol Pablo a los gentiles, mis amados hermanos, y por ende a nosotros. Por eso digo, Dios nos escogió. Y esa palabra escoger significa predestinar. Es una palabra compuesta por dos palabras. Antes de mi destino o antes de yo saber mi destino, Dios me escoge. A eso se le llama predestinar. Entonces no es una palabra que haya inventado Calvino, Lutero, la Reforma. No, mis amados hermanos. Dios dice, Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, nos escogió antes de la fundación del mundo, no después que nosotros creímos, no después que decidiéramos nosotros, sino antes, escuche bien, por eso se le llama predestinación, antes de que existiéramos. Entonces, lea Efesios capítulo 1, versos del 4 al 6. Y eso que está allí, en esos 3 versículos, a eso se le llama predestinación. Dios nos escogió antes de, inclusive de que Él fundara el mundo, de que Él hiciera junto a su Hijo Jesús y junto al Espíritu Santo, Dios pusiera orden en el mundo que estaba desordenado y vacío. Mis amados hermanos, el problema no es que la Biblia es confusa. El problema es que es muy clara. Y eso es lo que incomoda al hombre religioso moderno. Que la Biblia es muy clara, pero si Dios nos eligió antes, entonces, mi amado hermano, tenemos que decir que nuestra fe no es la causa de la salvación. Usted no es salvo por fe, porque la Escritura dice que la fe no es nuestra, que la fe es un don de Dios. Entonces, a ver, voy a llevar la idea, a desarrollar la idea completa. Si Dios nos eligió antes, la fe no es causa de nuestra salvación, es el resultado de la salvación. Es decir, para que podamos ser salvos, primero debemos tener fe. No somos salvos a través de la fe, pero para poder ser salvos debemos tener la fe. ¿Sí? Entonces la Biblia es clara, mi hermano. Muy, muy clara. La Biblia no es confusa. El problema es que eso incomoda al hombre hoy porque confronta con lo que se enseña. Ahora, mis amados hermanos, la lección no se basa en méritos y en méritos previstos como muchos enseñan. No, es que bueno, yo durante toda la vida he sido extraordinario, es bueno, he obrado según lo que está escrito. No se trata de eso. Y digo esto porque es que muchos intentan suavizar esta doctrina de la predestinación diciendo que Dios miró el futuro y eligió a los que iban a creer. Por eso no es
lo que dice la Biblia. O sea, predestinación no es lo que dice la Biblia. La gente todavía no puede entender que Dios, antes de que estableciera el mundo, fundara el mundo, ya había pensado en nosotros. Eso no lo puede entender todavía la gente. La gente no lo puede explicar. Y déjenme decirles que cuando la gente no entiende algo espiritual, la misma escritura, que es muy clara, dice que es porque no hemos nacido en el espíritu. Por eso no podemos entender lo que hace Dios. Porque para entender lo que hace Dios, que es espíritu, debemos haber nacido en espíritu. Por eso mucha gente dice que lo que dice la Biblia no es predestinación, que Dios viajó, hizo, tú sabes, un viaje astral al futuro, y entonces allá vio quiénes creyeron, quiénes no, y entonces Dios predestinó los que creyeron. No es así, mis amados hermanos. Dios no obra así. Dios todo lo sabe. Dios no tiene que viajar al futuro. Dios no tiene que ir muchos años después para ver quiénes lo hicieron. Dios ya sabía que yo iba a creer a mis 40 años, que yo iba a buscar la verdad. ¿Ve? Por eso me predestinó a ser salvo. Eso es todo. Así de sencillo, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo puede. Miren, mis amados hermanos, Romanos 9, capítulo 11, aclara que antes de que Jacob y Esaú hicieran bien o mal, que estuvimos leyendo de eso en una parte de Jacob y Esaú, los mellizos, en la lectura diaria que hacemos, pero antes de que ellos hicieran bien o mal, inclusive antes de que nacieran, ya Dios había determinado el propósito conforme a ellos. Pastor, no entiendo. Te lo explico muy, pero muy fácil. Dios ya había dicho que el mayor le serviría al menor. Antes de que ellos nacieran, antes de que ellos hicieran algo, ya Dios había predestinado lo que cada uno iba a hacer, cómo lo iba a hacer, por qué lo iban a hacer, cómo iban a creer. Eso, hermano, es predestinación, porque así sucedió. El mayor terminó, sirviendo al menor. Esaú terminó sirviendo a Jacob. ¿Por qué Esaú, siendo mellizo, es el mayor? Porque fue el que salió primero. Es el mayor. Es el primogénito. Sin embargo, Dios determinó que fuese Jacob el rey y el señor, y que fuese Esaú el que le sirviera a Jacob. Eso es predestinación, mis hermanos. Entonces no es por obra, no por decisiones personales, sino por aquel que llamó, que nos llama y nos llamará hasta que envíe el Padre a Cristo de nuevo a esta tierra. No es por obra, es por decisión soberana de Dios. Mis amados hermanos, es sencillo. Si Dios eligiera basándose en lo que iba a haber en nosotros, entonces la gracia dejaría de ser gracia, mi amado hermano. Porque a este se lo voy a dar porque lo merece, pero a este no se lo voy a dar porque no lo merece. Eso no es gracia, porque la gracia dice que es a todos, porque nadie lo merece, es por amor, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aunque tu pastor te diga lo contrario, eso es lo que está escrito y tú y yo debemos creer en lo que está escrito. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Por eso viene la gracia del Señor a plantearnos la salvación. Y si la salvación dependiera de lo que tú ibas a hacer o de lo que yo iba a hacer, entonces dejaría de ser gracia, mi amado hermano. Sencillamente sería algo así como que una recompensa anticipada.
bueno, Rafael se va a portar bien, va a hacer esto, va a tal, va a creer, va a esto, va a aquello, nunca va a pecar, entonces le vamos a dar la salvación. Eso es una recompensa, mi amado hermano, y anticipada de paso. Ahora, la predestinación, mi amado hermano, tampoco elimina la responsabilidad humana. Es decir, yo como creyente tengo responsabilidades. Y esto no significa que yo tengo que ser, no sé, un robot, por ejemplo. No. La Biblia nunca enseña eso. El hombre cree, el hombre se arrepiente y el hombre responde al Evangelio. Eso no es ser un robot. Eso es ser responsable por tu salvación. El hombre cree a través del don de la fe, el hombre se arrepiente y Cristo perdona todos sus pecados, los sella con el sello del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora en ti y entonces nosotros respondemos al Evangelio. Es decir, nosotros a partir de ese momento del cual le pertenecemos a Dios por el sello del Espíritu Santo, entonces empezamos o comenzamos a obrar según lo que está escrito. Entonces, mi amado hermano, la pregunta no es si el hombre responde. La pregunta es ¿quién inicia la salvación? Porque el hombre pudiera bien responder o bien no responder, según lo que acabo de decir, que el hombre cree, el hombre se arrepiente y el hombre responde al Evangelio. El hombre responde, pero el hombre pudiera no responder también, como hay muchos que no responden al Evangelio porque no creen en el Evangelio, porque no creen en Dios Padre, porque no creen en Cristo, como ese Cristo que se encarnó, que se hizo maldito, que murió en el madero por ti y por mí, que su sangre se derramó para limpiar nuestros pecados, que la obra en la cruz nos redime, que el Espíritu Santo nos santifica. Mucha gente no cree eso, por eso no van a ser salvas. Pero la pregunta no es si el hombre responde o no. La pregunta es quién inicia la salvación. Porque acabamos de decir que la salvación es por gracia. Pero mi amado hermano, recordemos que Jesús fue muy claro cuando dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 44, nadie, escuche, nadie, no es el que quiere o algunos o pocos, no, dijo nadie. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo le resucitaré en el día final. Es decir, yo no puedo saltar al Padre para ir a Cristo, no, porque es que, mi amado hermano, la meta final no es Cristo, la meta final es el Padre. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y después Cristo sigue diciendo, y yo le resucitaré en el día final. ¿Para qué? Para estar en la salvación junto con el Padre. Pero yo no puedo creer en Cristo si el Padre no me ha predestinado inicialmente. Yo no voy a creer en Cristo. Por eso es que Cristo no vino a salvar a todos, mis amados hermanos, solo al pueblo escogido por el Padre, solo a los predestinados por Dios. Porque está escrito, nadie puede ir a Cristo si es que el Padre no lo trae a Cristo. Ahí estamos hablando de predestinación, mi amado hermano. O por lo menos ese es el término que se debe usar, el correcto. Porque no es Cristo quien te trae a Cristo, es el Padre que te trae a Cristo.
el Padre cumple inicialmente la función de predestinarte y de enviarte a Cristo. Entonces Cristo comienza esa obra redentora en ti y después el Espíritu Santo te santifica. Es así como funciona, mi amado hermano. Y no es porque lo digo yo, ni es porque lo dice la Reforma. Es porque está muy claro en la palabra. Ahora que la gente quiera, torcer la escritura para ganar, qué sé yo, puntos o para ganar influencia o para que la gente diga, wow, qué bonito, predica y para ganar, qué sé yo, dinero, a cuesta de todo lo que dice, que solamente mueve las emociones del hombre. No, hay que hablarle a la gente tal cual está escrito, mi hermano. Yo no puedo añadir ni quitar. Yo no puedo torcer, yo no puedo sacar la escritura de su contexto. Dios me predestinó y Jesucristo murió en la cruz por los predestinados. Entonces, mi amado hermano, estamos claros en que Juan, léalo, Juan 6:44, dice que nadie, Jesucristo dice, nadie puede venir a mí, si es que el Padre no lo trajo. Sencillo, yo no puedo ir a su casa si yo no conozco su dirección. Le tengo que decir a otra persona, oye, ¿tú sabes dónde vive fulano de tal? Sí, ¿me puedes llevar? Sí, no hay problema. ¿Me puedes indicar dónde? Sí, no hay problema. Algo así. Y es fácil de entender. Y la palabra no dice que el Padre ayuda, dice que el Padre trae. Ahí no hay conflicto, no debe haber confusiones, no debe haber rollo, no debe haber versículos sacados del contexto. El Padre no ayuda, el Padre trae. Esa es su función, predestinar. Entonces, hermano, la responsabilidad humana de la cual hablaba hace rato es real. Claro que es real. Yo tengo mi responsabilidad en cuanto a la salvación en medio de esa predestinación. Pero la iniciativa de predestinarme es una iniciativa divina porque es una iniciativa que viene del Padre, de Dios Padre. No es mía, no es humana. No fui yo el que fue a Jesucristo. No fue el Padre que me trajo a Cristo. Y me he detenido en esto para que usted entienda. ¿Ve? Haciendo todo lo que yo, o diciendo de muchas formas y de muchas maneras y dándole todo lo que Dios me ha dado para que usted entienda que no es usted el que escoge. No es usted el que decidió creer. No es usted el que decidió ser salvo. No es usted el que por obra gana su salvación. No. Fue el Padre el que te predestinó. Y nadie que el Padre haya predestinado se va a perder. Todo el que el Padre haya predestinado y luego haya pasado a las manos de Cristo y después ha sido sellado con el Espíritu Santo, va a ser salvo. No todo el mundo. Lea Apocalipsis, mi amado hermano. A mucha gente no le gusta leer el Apocalipsis porque les da miedo, pero el Apocalipsis es un libro hermoso. Hay otra porción de la palabra que nos enseña lo siguiente. Romanos capítulo 9, versos 19 y 20. Nos enseña que cuando Pablo enseñaba que era Dios que salvaba de manera soberana, refiriéndose a Dios Padre, él sabía, y por eso yo dije al génesis de esta conversación, que yo sabía que iba a decir cosas que a muchas personas no les iba a parecer, no les iba a gustar. Porque mucha gente dice que la letra mata, pero que el espíritu vivifica, y eso no es cierto.
para que su espíritu esté vivificado todo el tiempo, usted tiene que estar alineado a la palabra del Señor. Es decir, usted tiene que leer, conocer a ese Dios. ¿Sí? Eso no lo va a matar, eso lo va a vivificar, va a traer vida sobre su vida. Entonces Pablo, cuando enseñaba esto, cuando Pablo enseñaba Romanos 19, Romanos 9, perdón, capítulos 19 y 20, Pablo sabía lo que iba a provocar cuando él decía que Dios salva de manera soberana. ¿Ve? Y ya vamos a leer Romanos 9, 19 y 20, ¿ve? Para que sepamos verdaderamente qué es lo que Pablo enseñaba. Romanos 9, 19 y 20. Dice la palabra, y la leemos en el nombre de Jesucristo, nuestra única autoridad. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resucitado a voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo sabía que el vaso es creación de alguien, igual que la predestinación. Y Pablo sabía lo que él iba a provocar. Por eso, Pablo, en medio de toda esta plática, anticipa la objeción de muchos con la palabra, con lo que lo acabo de leer. ¿Por qué, pues, todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Y esto es clave, mis amados hermanos, porque Pablo no responde suavizando la doctrina. No dice, bueno, en realidad no es tan así, la predestinación no es tampoco tanto como se dice, no. Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques, es decir, para que discutas con Dios? Tal cual está escrito, mi amado hermano. En otras palabras, el problema entonces no es la doctrina, es decir, el problema no es la enseñanza, es la posición desde la cual el hombre quiere juzgar la escritura, quiere juzgar a Dios, quiere juzgar la palabra, mis amados hermanos. No es la doctrina, no es la enseñanza, es la posición que asume el hombre delante de la doctrina. No, pastor, usted está equivocado. Es preferible que ni siquiera hubiese hablado acerca de la predestinación, porque usted no puede decir que Jesús no va a ser salvo a todos y que todos no somos salvos. No, perdón, hermano, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Vuelvo a repetir, no todos van a ser salvos. Cuando Cristo venga a juzgar, van a ser juzgados todos, eso sí es cierto, pero unos van a ser salvos, los otros no. Unos irán a la vida eterna, los otros irán a la muerte eterna. Eso se llama predestinación, mi amado hermano. Más claro, imposible. Unido, mis amados hermanos, a todo esto, debemos tener cuidado, y un cuidado muy, muy, muy especial, porque muchos pastores enseñan una falsa doctrina hablando de la predestinación y la evangelización. Es decir, muchos pastores enseñan que a través de la evangelización muchos van a ser o muchos son predestinados, y esto no es verdad. Nosotros tenemos que salir a evangelizar. ¿Ve? Eso sí, vayan, ¿ve? Y enséñenle, dijo Jesús, a todos la palabra, lo que yo les he enseñado. El que crea será salvo y el que no, pues no. Entonces, algunos se preguntan, escuche, porque aquí es donde hay que tener un cuidado tremendo, mi amado hermano. Muchos se preguntan si Dios
ya predestinó. Miren esto, cómo el hombre, hace una tramoya y una trampa de todo esto. Si muchos ya, si Dios ya predestinó quién iba a ser salvo y quién no, ¿para qué nosotros vamos a evangelizar entonces? ¿Te ha pasado por la mente? ¿Lo has escuchado? Si Dios ya dijo quiénes van a ser salvos y quiénes no, entonces ¿para qué nosotros vamos a salir a la calle a evangelizar? La respuesta es simple, mi amado hermano. Dios no destinó solamente el fin con el libro del Apocalipsis. Dios determinó, el fin, pero también Dios determinó el medio o los medios. Pastor, no entiendo, te lo explico. Pablo, aun cuando sabía y cuando hablaba de la predestinación, Pablo no se quedó callado. Pablo siguió predicando porque Dios le dijo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos de 9 al 11, ya lo vamos a leer, que siguiera evangelizando. Pablo no se quedó callado, mi amado hermano. Pablo murió glorificando al Señor. Pastor, todavía no tengo muy claro la respuesta. Todavía no tengo muy claro la idea. Mi amado hermano, Dios determinó el fin, pero Dios también determina los medios. Pablo, aun cuando conocía de la predestinación y hablaba de la predestinación, Pablo no se queda callado, sigue predicando, y eso está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos del 9 al 11. Y después de la escritura, yo te lo voy a explicar bien para que lo puedas entender. Hechos capítulo 18, versos del 9 al 11. A ver, por aquí lo tengo. 8. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí está la respuesta, ya te la voy a explicar. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Mi amado hermano, tenemos que salir a evangelizar, aun cuando hoy conocemos la predestinación y sabemos que Dios predestinó al que iba a ser salvo. Entonces, ¿por qué salimos a evangelizar? Precisamente salimos a evangelizar porque no sabemos quién es predestinado por Dios. No sabemos quién va a ser salvo o no. Y la misma lectura dice: ¿cómo creerán si no escuchan, si no hay quienes le digan, quienes los evangelicen, quienes les hablen de la palabra? Entonces hay que salir aquí en Córdoba, Argentina, Córdoba capital, salir y evangelizar. Aunque usted y yo conozcamos, sepamos de la predestinación, no sabemos quiénes son los predestinados por Dios para ser salvos. Precisamente por eso tenemos que salir a evangelizar, porque esos que están predestinados reciben el don de la fe por el oír la palabra del Señor, mis amados hermanos. Y Dios está esperando que todo su pueblo lo busque. Dice el libro del Apocalipsis. Dios determina el fin, pero también determina los medios, cómo se va a establecer el fin. Pablo no se cayó, Pablo siguió hablando.
Acabamos de leer Hechos capítulo 18, versos del 9 al 11. ¿Qué hacemos entonces? No evangelizamos para convencer a Dios, mis amados hermanos. Evangelizamos porque Dios ya decidió salvar y nosotros no sabemos quiénes son los predestinados por Dios para la salvación. Y ellos necesitan escuchar la palabra del Señor, el Evangelio, para que en ellos se dé el don de la fe. ¿Me? Por eso, amados, es necesario creer que la predestinación, ¿ve?, no apaga la misión que Dios nos ha encomendado, ¿ve?, sino que la garantiza. Por eso debemos salir a evangelizar, porque la evangelización garantiza la predestinación, porque el predestinado necesita ser evangelizado, necesita escuchar la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo creíste tú que eres predestinado? Porque escuchaste la palabra, amado hermano. ¿Cómo vino el don de la fe a tu vida? Porque escuchaste la palabra, porque la palabra se tiene que cumplir. Y la Escritura dice que la fe se produce por el oír y oír, es decir, oír la palabra. Por eso viene la fe a nuestra vida. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué yo digo que esta doctrina ofende al religioso? ¿Por qué esta doctrina ofende al religioso? Sencillo, mi amado hermano. La predestinación nos ofende porque nos quita todo motivo para que nosotros nos podamos gloriar. Te lo explico. Ni tú ni yo podemos decir, yo elegí mejor, yo fui más sensible, yo aproveché la oportunidad, porque la Biblia nos deja sin argumento cuando nos habla de la predestinación, porque la salvación no es por obra, es por gracia. Entonces yo no puedo decir, bueno, yo fui más sensible al Espíritu Santo. Dios no tuvo mucho que trabajar conmigo, así yo decía hace tiempo atrás. Dios no trabajó mucho conmigo, porque bueno, yo creí, yo fui a la iglesia y el mismo día creí. No, mi amado hermano, no fue por eso. Porque cuando hablamos de predestinación, la Biblia tumba todos esos argumentos. Y esto es definitivamente lo que el ego del religioso no soporta, que la Biblia tire por tierra todos sus argumentos. Esto es lo que el pastor no soporta, esto es lo que el profeta no soporta, por eso tienen que inventarse nuevas cosas. Por eso es que el apóstol no soporta esto, porque la Biblia lo deja sin argumento. Y el que lee la palabra y el que ha sido definitivamente despertado por la palabra del Señor, sabe esto y no se va a dejar convencer por esos cuentos de camino de los apóstoles, de los profetas y de estos pastores que les gusta enseñar prosperidad. No, mis amados hermanos. La Biblia nos deja sin argumento. Pero al mismo tiempo, quiero decirles algo. Estos argumentos nos llenan del descanso verdadero. Todos estos argumentos nos llenan de esto, de que seguros estamos, nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, de que somos predestinados. Romanos 8:30 dice, Dios inició la obra
y Dios la va a terminar. Me despido, mis amados hermanos. Espero que este tema haya sido de agrado para ustedes, haya sido una luz que el Espíritu Santo les haya dado. Espero que hayan entendido que es Dios quien predestinó tu salvación, que tú no la merecías, pero que Dios por amor, por gracia, te la dio. Ni yo la merecía, pero Él es un Dios grande, poderoso, lleno de amor, justo. Mi amado hermano, si este tema fue de tu agrado, si este tema trajo luz a tu vida, suscríbete en mi canal 70 veces 7, comparte este tema para que otras personas les sea dada luz, así como Dios te dio la luz hoy a través del Espíritu Santo, entiendan, busquen de la sana doctrina, comparte nuestro tema, suscríbete, dale a la campanita, mi amado hermano, escríbenos, déjanos algún mensaje, algún comentario, porque definitivamente de esto se trata. Y como siempre les digo, si andan buscando una iglesia de sana doctrina, acá en Córdoba capital, estamos en Maipú 543, Iglesia Bíblica Casa de Oración. Allí estamos los jueves a las 19:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Así que mis amados hermanos, me despido, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre sobre todos nosotros. Chao mis amados hermanos, bendiciones.